Hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente a Hablando con Interés, un podcast de Cooperativas Salcajá, en el cual nos estaremos sumergiendo en fascinantes conversaciones con profesionales que nos ayudarán y nos darán ejemplos de las maneras correctas para mejorar nuestra vida y nuestras finanzas. El día de hoy contamos con un invitado especial, el cual estará trabajando con nosotros un tema de mucha importancia en el cual abarcará temas laborales y profesionales de la forma correcta de llevarlas de la mano para poder mejorar nuestra vida personal. El día de hoy nos acompaña un psicólogo clínico con más de 19 años de experiencia, docente universitario, posgrados y definitivamente una persona que vendrá a enriquecer este tema. Él es Hugo Leonel Pereira. Hugo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, qué gusto tenerte con nosotros. Un gusto saludarte, Leo, y agradezco la invitación desde Cooperativas Salcajá por estar acá y poder compartir temas de interés con ustedes. Hugo, a pesar de los tiempos tan difíciles que vivimos, de lo que es trabajo, lo que es estudiar, lo que es vivir en general, realmente el tema salud, pero sobre todo la parte de la salud mental para nuestro diario vivir es indispensable. Es por eso que el día de hoy contamos con tu presencia para que puedas apoyarnos a poder expandir los conocimientos sobre este tema, pero para que las personas te puedan conocer un poquito más, me gustaría que pudieras hablarnos sobre tu persona, cómo es este proceso, esta transición de volverte psicólogo, de dedicarte a esto, de qué has laborado, para que algunos que quizás no se recuerden que hace 18 años trabajaron con tu persona, puedan hacer esa memoria. Contanos un poquito sobre tu persona. Claro que sí. Pues aparte de lo que tú has comentado, creo que algo bien importante es que me he dedicado desde hace 18 años a la salud mental de las personas en el área, como bien se decía, a nivel de docencia, también a nivel de la atención en clínica privada, en algunas instituciones como ONGs y también trabajando a nivel de capacitaciones, tanto a nivel nacional como internacional. He sido invitado en otros países a compartir experiencias siempre en esta área del comportamiento humano y ha sido un reto bastante interesante porque, como bien lo decías, hoy dedicarnos al trabajo de la salud mental es uno de los elementos más importantes e indispensables en la atención de las personas y eso ha sido parte de mi trayectoria. Te has dedicado bastante al tema de la docencia, tengo entendido, y además el apoyo imagino que empresas, colaboradores de algunas instituciones, ONGs, para el tema también de talleres y capacitaciones. ¿Cómo ha sido esa diferencia de poder trabajar con jóvenes, de poder trabajar con personas que están aprendiendo del tema? Directamente hablamos de teoría práctica en una universidad versus ya guiar a colaboradores de algunas instituciones a poder trabajar esta empatía que debe existir entre su vida profesional y su vida personal. Pues definitivamente ha sido retos, porque obviamente uno nos lleva a la formación en el área universitaria, pero lo otro también nos lleva a la inserción a ese campo real de trabajo de muchos de los colaboradores y trabajar en esa parte de su salud mental, en ese equilibrio de emociones principalmente que se tiene. Ha sido retos de significancia, pero creo de que a nivel general en todo este tiempo de trayectoria profesional, pues me queda la gran satisfacción de contribuir y aportar precisamente tanto a las nuevas generaciones de psicólogos en el área clínica, industrial y en el área psicopedagógica, como también en empresas y organizaciones nacionales e internacionales, como te mencionaba hace un momento, en cuanto a la parte de la conducta y el comportamiento a nivel de la empresa. Hablamos de comportamiento, pero al momento de hablar de comportamiento, pues quizá muchas personas podemos llevarlo a lo tradicional, el portate bien, pero creo que esta paz es la guía de cómo debemos reaccionar, imagino que ante emociones, ante situaciones, cómo poder absorber, porque al final de cuentas en el día a día somos una esponja, que absorbemos desde energías, absorbemos personas, su forma de ser, que a veces no congenia específicamente, pero ¿cómo hacemos, por ejemplo, para llevar, antes de que entremos ya al tema desarrollado como tal, este equilibrio? ¿Qué tal? ¿Qué sería un equilibrio? A un inicio hablemos entonces de dos balanzas, básicamente. El día de hoy quiero que hablemos sobre lo que es la vida personal y la vida laboral. Entonces, imaginémonos la tradicional balanza. Al final de cuentas, equilibrio, pues sabemos que deben estar de la misma manera o que una no afecte a la otra. Pero, ¿qué sería entonces esto basado en vida personal como tal? ¿Qué sería la definición de vida personal? Pues por vida personal creo que abarca varias áreas, entre ellas la familiar. Por supuesto, también nuestro grupo de apoyo que entendemos como amigos, compañeros incluso de trabajo, otras actividades en las que nos dedicamos, tal vez en la iglesia, algún club, de repente algún deporte. Esto viene a ser específicamente nuestra vida a nivel personal y que muchas veces la vamos descuidando porque le damos mucha más prioridad
o únicamente le damos prioridad a esa área profesional, que sería el otro aporte o la otra arista, por así decirlo, ¿verdad? Que es importante también establecerlo. Y la vida profesional o profesionista definitivamente es aquello que nos desempeñamos, ya sea a nivel de una empresa, ya sea a nivel también de mi productividad a nivel individual, de acuerdo a donde nos encontremos. Y decías algo bien importante, el tratar, si bien no al 100% un equilibrio, pero por lo menos trabajar en la medida de lo posible estos factores que en algún momento uno no venga a intervenir muy fuerte o de forma negativa, precisamente en esos comportamientos que yo te estaba comentando, que abarcan mucho las emociones, abarcan nuestros sentimientos, porque hoy el mundo lo entendemos a través de lo que sentimos, a través de lo que vamos interiorizando. Y entonces el tratar de mantener este equilibrio considero que puede ser oportuno y prudente para tener una calidad de vida. Porque hoy hablamos de eso, de poder tener una calidad de vida. Al final, el primer estilo de vida, por así llamarlo, en nuestra vida es la personal. Una familia, hermanos, hermanas, papá, mamá, abuelito, tíos, primos, es la Así es. primera institución a la que pertenecemos. Quizá en esta no nos contrataron por voluntad, sino que simplemente es el primer entorno donde debemos nosotros adaptarnos y poder tratar de crecer. Pero entonces, si esta es una faceta tan importante de nuestra vida, luego pasan los años, estudiamos y nos damos cuenta de que, ok, ya somos profesionales o ya somos emprendedores, ya somos empresarios, ya es un parteaguas en donde nosotros tenemos que dedicarnos a nosotros como tal, como vida profesional, a cumplir metas, a marcarnos sueños. Pero entonces, ¿en dónde vamos a encontrar y por qué se ha vuelto tan difícil? Porque esa sería la palabra que yo diría, difícil, encontrar un equilibrio. ¿Por qué? Porque mi trabajo me consume de lunes a sábado. Entonces yo el domingo quiero descansar, pero el domingo mis papás quieren que los vea. Pero el domingo mi familia tiene una cena. Entonces, a veces uno llega y no, es que no voy a ir a la cena porque el lunes yo trabajo. O, ay, Dios, mejor si me voy a ir a la fiesta del sábado que el domingo tenga que trabajar. ¿Cómo hacemos entonces y por qué es que se ha vuelto, preferiría que nos respondieras esto, por qué se ha vuelto tan difícil Ujú. equilibrar lo que es la vida laboral con la vida personal? Yo consideraría que uno de los elementos son las exigencias que hoy la misma sociedad o la vida nos está pidiendo. Hoy nos exigen ser excelentes hijos, excelentes padres, pero al mismo tiempo también excelentes profesionistas o excelentes emprendedores. Y entonces pareciera que el éxito se mide únicamente en cuanto a lo que estamos realizando, incluso a veces hasta monetariamente hablando, ¿verdad? En dinero. Y por eso es que se ha vuelto una exigencia hoy actual en la sociedad, porque aparte de que tengo que ser muy bueno en casa, también debo de ser un excelente profesionista o un excelente emprendedor. Y entonces cuando partimos en esto es que se vuelve muchas veces una carga, porque no lo hacemos realmente por pasión, sino lo hacemos muchas veces por una imposición que la misma sociedad nos está pidiendo. Tienes que ser un excelente profesional, debes de ser un excelente hijo y esas imposiciones marcan entonces estas exigencias y nos llevan a que definitivamente no tratemos de mantener o no intentemos mantener ese equilibrio entre esa vida personal y esa vida profesional. El resultado entonces de equilibrar nuestra vida personal, pero que como bien lo mencionabas, pues al final la sociedad, nuestra familia, nuestros jefes, nuestros compañeros, terminan en algún momento imponiéndonos y marcándonos un camino que quizá no es el camino que queremos seguir. Pero entonces, si al final de cuentas, al finalizar nuestra vida, por así decirlo, vamos a haber tenido, qué sé yo, 10 trabajos, 3 emprendimientos, familia propia, más la familia donde yo nací. Pero entonces, ¿cómo es que logramos, entiendo que el ser humano necesita sentirse pleno, de forma individual? Quiere decir, si mamá, papá quieren que me gradúe de médico, pero a mí me gustan las matemáticas, yo quiero ser ingeniero. Pero entonces, ¿cómo logramos sentirnos plenos sin perder el equilibrio entre el amor a mi familia o entre las ganas de mi trabajo, la búsqueda de éxito, por ejemplo? Yo consideraría algo bien importante y es lo que nos apasiona, nuestra pasión. Yo entiendo y desde la clínica me han tocado abordar muchos casos de algunas personas que se les impone. Tú tienes que ser médico, tienes que ser un excelente emprendedor o tienes que ser ingeniero, en fin, de las diferentes carreras que existen o de las diferentes actividades que hoy actualmente en Guatemala se dan. Pero algo que yo les invito es, uno, sin perder, por supuesto, esa relación afectiva y vinculación con la familia, es mantener un límite sano y descubrir conforme nosotros vamos creciendo y por supuesto nos vamos empoderando frente a los fines de nuestra vida y hacia
qué fuimos creados verdaderamente, pues yo creo que eso nos va a llevar a no perder el norte, hacia dónde queremos ir. Porque hoy se habla algo muy importante. Aparte de esas cargas o en algún momento de esas situaciones que a mí la misma sociedad me está pidiendo, es cuál es mi pasión, qué es lo que realmente deseo hacer. Y pareciera algo ya muy como hablado en otros momentos, pero yo creo que algo que es importantísimo es saber realmente cuál es mi pasión, porque mi pasión realmente me va a llenar de esa vocación, de ese llamado, y yo creo que esos límites sanos a veces. Yo motivo a los jóvenes, incluso adultos, a que tomen el timón de su vida, a que realmente ellos hagan situaciones a nivel personal por ellos, ¿verdad? Y eso definitivamente es fundamental porque esto nos empodera y de una u otra manera nos permite mantener este equilibrio que estamos practicando. Hablábamos de los jóvenes, que son seguramente una de las edades o una de las etapas de la vida, pues quizá donde no solo es que sean influenciables, también hablamos de que son personas que quieren todo, quieren salir y comerse el mundo, pero entonces luego llegan las demandas a sus vidas, luego llega lo que les exige la sociedad. Mencionabas pertenecer a un grupo, un club, una religión, pues los líderes de las religiones realmente son un guía, un faro, donde al final de cuentas, pero termina siendo una demanda, termina siendo una Claro. imposición. Usted debe ser bueno, usted debe hacer esto, usted debe dar. Pero entonces, dejemos más claro el tema, qué factores sociodemográficos, qué factores son los que pueden realmente marcarse como tal, porque hay factores que son el ecuador que existe entre lo que es nuestra vida personal y laboral. Tenemos factores en el trabajo que definitivamente en ningún momento van a afectar a mi familia y viceversa. Pero hay factores que sí existen. Me gustaría saber un poquito cuáles son estos factores que podríamos encontrar entre ambas, que es como para disminuir ese conflicto existente, cuáles podríamos detectar para poder trabajar sobre ellos. Yo consideraría que uno de los elementos importantes es establecer en cuanto a mis metas personales y mis metas laborales. Eso yo creo que es encontrar ahí un punto a nivel general. El por qué hago lo que hago en cuanto a mi familia y en cuanto a mi vida profesional. Esa realización también que se tiene. Que hoy va más allá de un salario, por ejemplo, sino esa autorrealización o esa trascendencia que nosotros vamos a ir teniendo. Y eso creo que vienen a ser puntos como muy en común. Cuando yo veo en cuanto a las metas personales, esas metas profesionistas, voy unificándolas, creo que es importante tomar en consideración. Luego esas exigencias personales con esas exigencias que la sociedad me está demandando, que la familia me está demandando, empezar a interiorizar y reflexionar un poquito sobre esto, definitivamente va a ser importante porque entonces ahí parto desde lo que yo también deseo hacer. Porque hoy dentro de la psicología hablamos de algo muy importante y es la trascendencia, cómo yo trasciendo. Y trasciendo, como lo decía, desde lo que me apasiona, desde lo que me gusta, definitivamente cumpliendo ciertas expectativas sanas que la familia también nos va poniendo y que a la larga también no son tan malas del todo, porque eso nos saca de nuestra zona de confort, pero también mis propias expectativas. Y cuando unificamos o vemos esto como punto de encuentro, creo que ahí entonces estamos teniendo un mayor equilibrio de lo que hemos platicado, Leo, de lo que estamos platicando. Cuando hablamos un poco de la familia, pues en este momento, como bien mencionabas, a través de las metas marcadas, primero, creo que muchas metas las establece la familia en Así automático. es, Y quizá a veces lo hacen de una forma indirecta. por supuesto. Creo que es la mejor cuando hablamos de lo que es ejemplo. Ujú. ¿Por qué? Porque venimos y mi papá, pues el tradicional ejemplo económico. Me gustaría que habláramos de la parte económica sobre lo que es vida personal y laboral. El factor tradicional por ejemplo, cuando el típico dicho donde mencionan que si el abuelo es rico, el papá va a tener dinero, el hijo va a tener dinero, pero la cuarta generación va a acabar con ese dinero. Hablábamos entonces de que, por ejemplo, en la vida personal, yo sé que mi papá logró esto. Vamos a poner un ejemplo claro. Mi papá logró la educación media. Mi papá llegó a tercero básico, ¿sí? O logró el bachillerato, pongámoslo en bachillerato. Yo quizá logre solo la licenciatura y mi hijo quizá ya logre una maestría. Pero entonces, ¿cómo es que vamos haciendo que estas personas que vienen a futuro, que básicamente en algún momento van a ser niños, jóvenes, no sientan no la presión, sino la obligación, porque quizá mi hijo no quiera estudiar, quizá mi hijo termine Ujú. siendo el mejor atleta o el mejor emprendedor y nunca va a pasar por la universidad? Pero entonces, ¿cómo hacemos para sacudirnos de forma positiva? Porque no está mal que nuestros padres o que nuestros jefes nos guíen hacia una meta,
pero si no es nuestra meta, ¿cómo hacemos para encontrar ese equilibrio y decir, bueno, tal vez yo no quiero ser profesional, pero yo quiero yo quiero tener una línea de car wash, quiero tener un car wash en cada municipio de Quetzaltenango? ¿Cómo hacemos para encontrar ese equilibrio? Porque obviamente es lo que yo quiero, pero si yo llego a casa con papá y mamá y les digo, miren, yo no quiero estudiar, yo quiero poner 20 car wash. ¿Cómo hacemos? Porque pues el sueño de papá y mamá es que yo me gradúe. Así es. ¿Cómo encontramos el equilibrio para nosotros? Y sobre todo, sin ofenderlos a ellos, que quizás se enojen un par de días, pero ¿cómo Claro. podemos hacerlo? Creo de que uno de los elementos es mantener ese equilibrio en cuanto a lo que la familia tiene, porque la familia definitivamente va teniendo ciertas expectativas y bajo esas expectativas es que se va creando un estilo de crianza, que lo querramos o no marca nuestra vida. Pero algo bien importante y por supuesto conforme se va trabajando en el counseling o lo que es la orientación, hoy que se habla mucho orientación de carrera en el campo de la psicopedagogía, es empoderar a la persona verdaderamente sobre sus sueños y sobre sus metas. Tú tocaste algo bien importante y yo diría que hoy está pasando un fenómeno en estas nuevas generaciones. La mayoría ya no ve tan importante como estudiar, por ejemplo, a nivel universitario. Hoy hay muchas personas que quieren ser influencer, que quieren trabajar más en el área de redes sociales y toda esta parte. Y obviamente uno entiende porque la familia de una u otra manera ya se ha predispuesto, consciente o inconscientemente, a esas metas, ¿verdad? Porque pareciera que en países como los nuestros, el obtener un título universitario pareciera que es como el único fin. Yo consideraría de que yo cuando me centro en cuanto a mis sueños personales, en cuanto a lo que yo quiero, pero bajo un plan como estratégico, digamos, ¿verdad? No como algo muy sacado de la manga, sino cuando yo reflexiono, analizo un poquito lo que yo quiero, pues a la familia se le comparte, a la familia se le va a decir. Sé que algunos posiblemente no van a estar de acuerdo, algunos se van a molestar un poquito sobre ello, pero a la larga es nuestra vida. Y siendo asertivos, porque no se trata de ofender ni mucho menos, porque como tú bien lo decías, ¿verdad? Algo bien importante, Leo, es que la familia también es un motor de impulso para nosotros y nos saca de esa zona de confort que mencionaba anteriormente. Pero sin embargo, cuando tratamos de ir alcanzando mis sueños, la misma familia, yo he tenido historias de la clínica que al principio no les parece y después la familia entiende o comprende de que también es parte de la vida, que cada uno tiene que tomar sus propias decisiones, siempre que por supuesto estas decisiones no dañen a terceros o no dañen nuestra propia integridad. Cuando hablamos de la importancia nuevamente de la vida personal y laboral, tengo 3 factores que me gustaría que pudiéramos señalar como tal. Lo que es el bienestar integral, cómo se logra, lo que es la salud y las relaciones personales. Porque muchas veces creo que la frase tradicional de una oficina es los problemas se quedan en la casa. Así es, Pero es difícil. por supuesto. Definitivamente tuve un problema con mi esposa, tuve un problema con mis hijos y me vengo. Y solo porque entré a esta puerta, a mí ya se me olvidó del problema, tengo deudas. ¿Cómo hacemos entonces para mantener este bienestar integral, tener esta salud mental, manejar mis relaciones personales y poder seguir siendo productivo y rentable laboralmente? Claro, y es que algo bien importante es, hoy hablamos de un bienestar integral. Los seres humanos somos psicobiosociales. No solamente somos cuerpo, no solamente somos esa parte física, sino también hay una parte interna que definitivamente nos determina nuestras emociones, nuestros sentimientos, toda la parte interna en nosotros de los seres humanos. Por eso es que hoy vemos algo bien interesante, que muchas enfermedades, su origen no es físico, sino nuestro origen es psicológico y son todas las enfermedades psicosomáticas que hoy se habla. ¿Por qué? Porque no tratamos de mantener ese equilibrio. Tocaste algo bien importante. Anteriormente se decía, ¿verdad? Los problemas personales los deja afuera. Eso es imposible, porque somos seres integrales. Por eso es que hoy se habla mucho también de la inteligencia emocional, porque también comprendemos que si yo tuve algún problema con algún miembro de mi familia, pues no voy a venir yo a la empresa, a la organización, a ver quién me las paga, ¿verdad? Sino el mantener esa parte emocional que es importante. Luego, la parte de salud mental. Eso es fundamental. Hoy la salud mental es tan importante como la salud física. Sin salud mental realmente somos menos productivos. Hay estudios que nos hablan que baja por completo la productividad. Y esto tiene que ver mucho también con nuestras relaciones interpersonales. Nuestra familia, nuestros amigos, si pertenecemos a un club, si pertenecemos a una iglesia, porque es un grupo que nosotros le llamamos en psicología un grupo primario de soporte.
Nuestros amigos, por ejemplo, ¿cuántos no recordamos a veces una salida con y decimos, oh, esto es como muy terapéutico, ¿verdad? ¿Por qué? Porque platicamos, porque nos soportan, porque en algún momento vienen a hacer ese soporte emocional, porque nos escuchan. O la familia en algún momento porque también nos ayuda, nos impulsa sanamente para salir adelante. Por eso es que estos tres factores son sumamente importantes para ir tratando de mantener ese equilibrio entre la vida laboral y nuestra vida personal. Cuando buscamos este equilibrio, pues al final también el tema económico, como te platicaba, es importante, Por supuesto, porque pues creo que el éxito es medido desde la perspectiva de cada quien, en por primera. supuesto. Sin embargo, creo que nadie puede decir yo no quiero ganar, sea el mínimo, sea lo máximo, pero al final tenemos necesidades básicas, Por tenemos necesidades supuesto. familiares, todos queremos hacer crecer a nuestra familia, pero entonces, ¿cómo es que también el dinero? Porque el dinero es parte para mí de la salud, tanto Por mental supuesto, como claro. física, porque al final va a ser una pena que nos va a tener en la mente dando vueltas sin poder dormir, qué sé yo. Al final, en donde el dinero va a ser una de las partes que va a existir en ambos lugares. Obviamente se va a producir a través de la vida laboral, Por supuesto. pero va a llevar el beneficio y sobre todo el sustento a la parte personal y familiar. Entonces, ¿cómo hacemos para, pero por ejemplo, hay padres, hay madres que la exigencia y el éxito quizás sí lo miden en dinero? Es que tenés que tener el mejor carro, es que tener que Claro. comprar casa, es que vos no te querés casar, es que vos por las deudas no te querés endeudar nunca. Pero al final de cuentas, conozco personas que les encanta de forma positiva Ujú. tener deudas, tener créditos, comprar carros, pero lo hacen de una forma equilibrada. Por Y supuesto. también conozco personas que dicen, no, yo prefiero ahorrar. Yo ahorro 5 años y me compro el carro. Pero quizá esa medición es difícil de detallar porque pues la Por familia, supuesto. los compañeros en la oficina, que al final de cuentas detectar, creería yo, nuestra realidad económica. Pero ¿cómo hacemos para que esta realidad pues no nos afecte ni en la oficina? Porque el compañero de a la par, el del otro departamento, compró un carro nuevo de agencia. Entonces yo ya me siento menos por mi carro. Y el compañero de a la par se fue de viaje a Europa y uno hace cuentas y dice, ok, a mí no me salen las cuentas Por todavía. supuesto. ¿Cómo hacemos para llevar este equilibrio laboralmente? Yo creería que uno de los principales elementos, Leo, es, en primer lugar, no compararnos. No hay peor cosa que la comparación. Cada quien vive su vida de acuerdo a sus expectativas, objetivos de vida y acorde a su realidad. Y creo que eso es uno de los errores muchas veces que queremos siempre tener esa comparación de personas y creo de que la principal expectativa somos nosotros mismos. ¿Qué me lleva a mí, por ejemplo, a tener un vehículo, a tener una casa? Que no está mal, por supuesto, porque es el fruto de ese esfuerzo. Pero tocaste algo bien importante y es en el tiempo, justo en el tiempo en el cual yo ya me siento preparado. Yo escuchaba hace algunos días a un experto en toda esta parte y decía, todo tiene su tiempo y la capacidad que podamos tener nosotros de planificar adecuadamente. Entonces, ese equilibrio primero, el no compararnos. Segundo, yo diría, ¿para qué quiero yo las cosas? El dinero, por supuesto, es parte importante y es lo que nos mueve a nivel general, pero debemos de verlo como un medio y no únicamente como un fin, porque el éxito no solamente queda en cuanto a cuánto podamos tener ahorrado, que es importante, por supuesto, ¿verdad? Pero sino también cuán feliz soy, cuánto yo también comparto con mi familia, cuánto hago aquello que en psicología positiva le llamamos ese flow, ese hobby, eso que me conecta, ese tiempo de descanso, ese tiempo conmigo mismo, conmigo misma, qué tanto esa parte. Y eso es lo que nos lleva hoy a la realización. Las necesidades básicas, Maslow, que un experto en esta parte, en el área de psicología, hablaba, sí es importante cubrir primero nuestras necesidades básicas, las necesidades fisiológicas, la alimentación y toda esta parte. Pero también hay otros elementos como cuánto yo me realizo, cuánto yo pertenezco a un lugar, a mi familia, a mi comunidad, con mis amigos. Y entonces tomar esas otras áreas, no medirnos únicamente en función de otro, sino medirnos en función de nosotros. Y esto a nivel general, si lo empezamos a hacer una filosofía de vida en nuestra vida, definitivamente viene a ser una gran enseñanza y baja esas expectativas o esas cargas psicológicas que vamos teniendo. Conforme nos vamos generando expectativas, considero que también nos vamos marcando metas. Por Creo supuesto. que tenemos expectativas, tenemos metas, pero cuando ya tenemos claro esto, pues empezamos a caminar. Por Pero al supuesto. empezar a caminar, inician los desafíos. Por supuesto. Y cuando Claro los que sí. desafíos inician, hablemos de tres. Puntualmente vamos a ir uno Ujú. por uno.
hablemos sobre las expectativas laborales excesivas. Yo tengo un grupo de 10 amigos y pues por lo regular esos 10 amigos escucho a 3 que su sueño es ser jefe. Ujú. Otros están contentos a su manera, pero entonces, ¿cómo hacemos que estas expectativas, que este desafío no nos genere ansiedad, no nos genere estrés, no nos haga sentir cómodos y sobre todo no nos permita disfrutar lo que en el presente estamos siendo? Claro, yo dentro de 20 años quiero ser CEO de una empresa, Por supuesto, pero hoy por hoy estoy acá. Soy claro. asistente administrativo. ¿Cómo hago para disfrutarlo y que mis ganas y este sueño de aquí a 20 años no haga que mi día a día sea algo que se sufra? Yo creo que uno de los elementos primero es hacia dónde queremos ir. Esas metas, esos objetivos en la vida. Y saber que debemos de disfrutar el camino, el recorrido. Porque hoy pareciera que la misma sociedad también nos está imponiendo ver solo esa meta a nivel general, pero no disfrutar, que esto es un momento de aprendizaje, que ahorita me toca estar en este puesto, en este cargo, iniciando mi emprendimiento, pero más adelante también a mí me va a tocar posiblemente seguir creciendo, tener alguna gerencia, de repente que mi emprendimiento siga creciendo, pero primero el disfrutar. Luego yo creo que algo bien importante es partir desde mi realidad. Todos tenemos ciertas limitantes y eso es bueno también saberlo. Y esas limitantes pues me van a llevar a mí no para quedarme en esa zona de confort, sino Trabajarlas. para irlas trabajando. Exactamente, eso es lo importante, ir trabajando. Si yo a futuro me veo como gerente, como líder, pues necesito seguir capacitándome, seguir preparándome. Mientras tanto, ahorita yo disfruto esta parte que estoy teniendo. Alguien decía muy sabiamente, para poder ser jefe, para poder ser gerente, para poder ser líder, primero uno tiene que recibir esas órdenes o esas indicaciones sanas, por supuesto, de las otras personas, para que después vayamos aprendiendo. Creo que la vida es un aprendizaje y cuando vamos disfrutando esta parte, pues creo que se vuelve un proceso mucho más sano. Y le decía esas limitantes que tengo para verlas como una oportunidad y esas oportunidades van trascendiendo entonces en mi vida y eso me va empoderando. Tenemos como punto 2 lo que es la tecnología y la conectividad permanente. Claro. ¿A qué nos referimos cuando decimos eso? Es interesante, la tecnología hoy ha venido definitivamente a mejorar en algunos aspectos de comunicación. Hoy a través de WhatsApp, yo tengo unos grupos de WhatsApp con mis alumnos, por ejemplo, y en cuestión de minutos todos estamos conectados. Y eso ha sido bueno, porque ahora puedo mandar un correo electrónico y en cuestión de segundos me puedo estar comunicando con cualquier persona en cualquier lado del mundo. Eso es bueno. Pero en algún momento nos hemos sobreadaptado mucho a esto. Y entonces esas redes sociales, esos medios de comunicación, no nos permiten que también tengamos como un límite sano. Y estamos contestando WhatsApp o correos electrónicos un domingo a las 10 de la noche, por ejemplo, o un domingo en la madrugada. Y entonces yo creo que eso nos ha dado a que nos estemos sobreadaptando y estemos como muy al tanto, al pendiente de lo que estos medios de comunicación nos están estableciendo. Entonces yo creo que la tecnología bien utilizada puede ser efectiva, pero también saber que también tenemos que diferenciar. Yo algo que les digo a mis estudiantes o también a mis pacientes en la clínica es que hay ciertos horarios en los cuales no estoy disponible para ellos, porque estoy para mi familia o estoy para mí también, que eso es importante. Por supuesto, van a haber algunas emergencias que uno le toca atender, pero si vemos, a veces estamos en un ambiente familiar, estamos en un tiempo de vacaciones, pero nos llevamos la computadora, pero estamos Por contestando cualquier correo. cosa. Exactamente. Y entonces ahí la tecnología nos lleva a una sobreadaptación y eso definitivamente no es sano. Tenemos los tiempos, como bien decías, para familia, para Por esto, supuesto, pero cuesta, creo que es por difícil. supuesto, Porque, claro, por ejemplo, estoy en la casa cenando con mi pareja y me cae un mensaje de mi jefe, vos mañana tal claro, cosa. Y ya estoy, entonces desde ahí me chipeo al punto que exacto, dejo de disfrutar la cena por o supuesto, permitime, ella hablando, tengo que responder esto, porque esa es la claro, tradicional frase que decimos, tengo que, realmente exactamente. tenemos que, Ujú. y viceversa, laboralmente también estamos muchas veces en el trabajo donde deberíamos prestar la atención en ese momento o en estas horas y por responder, como decías, un grupo de WhatsApp que quizá no es información relevante la que Ujú. tenemos que brindar, pero estamos hablando con amigos, estamos hablando con pareja o no marcamos esos límites, Exacto. es que no me contestaste. Entonces puede que causar discusión a pesar de que la pareja sepa que estamos en Por horario laboral. supuesto, claro, por supuesto. Yo creo que esos límites son importantes, esos límites sanos y saber que no todo es urgente y no todo es verdaderamente necesario, porque tocaste algo importante. Estoy con la familia, estoy con la pareja, entonces dejo de vivir el momento presente, el aquí y la ahora. Y entonces mañana tenemos tal junta, mañana tenemos tal actividad, mañana tal aspecto. Y entonces dejamos de vivir y disfrutar esos momentos. Y después la vida pasa y decimos, sí estuve en esa reunión, pero pareciera que no estuve verdadera y auténticamente presente. Conforme avanzamos en la vida, sea laboral, sea personalmente,
pues se nos van acumulando actividades, Claro. grupos, se nos van acumulando pues compromisos familiares, compromisos laborales. ¿Cómo hacemos entonces para marcar el punto 3, que serían las prioridades y los compromisos conflictivos que estas dos facetas de la vida nos pueden brindar? Yo creo que algo bien importante es gestionar correctamente nuestro tiempo. Hoy estamos escuchando que no hay tiempo para nada y eso es completamente falso. Tenemos que identificar cuáles son esos ladrones de nuestro tiempo. Es interesante, pero se ha hecho estudio, por ejemplo, de que las redes sociales a veces están como mínimo 6 o 7 horas diarias. Y eso en algún momento puede ser un ladrón de nuestro tiempo. Y entonces esa gestión oportuna de nuestro tiempo creo que nos va a llevar a mantener ese equilibrio. Segundo, saber qué es prioridad en mi trabajo, en mi emprendimiento y qué es prioridad con mi familia. Y luego saber delegar. Creo que también estamos en una sociedad donde hoy pareciera que tenemos que ser los todopoderosos y tenemos que sobreadaptarnos a todo y tenemos que hacer todo. A veces hay que delegar y es sano y es prudente. Saber, en este momento mi prioridad es, por ejemplo, la actividad que mi hijo está teniendo en su colegio, o la prioridad es en este momento la salud que mi mamá o un ser querido está viviendo, y luego saber también que en algún momento, por los cambios de la vida, a veces voy a tener que dar un poco más de prioridad porque estoy iniciando mi emprendimiento y eso me está llevando un poco más de tiempo. O en algún momento por este cambio de trabajo o porque estoy con la intención de hacer un plan de carrera y poder subir mucho más en mi trabajo, pues me va a llevar un poco más de tiempo, pero que esto no llegue a anular por completo, porque muchas veces yo he escuchado y desde la clínica también me ha impactado de niños que me han dicho, a mi papá a veces solo lo miro el fin de semana y le digo, ¿no vives con él? No, es que él se va muy temprano y cuando me despierto ya no está y de ahí él viene ya muy noche y yo ya estoy dormido, entonces solamente lo veo los sábados y los domingos. Imagínense esa situación, ¿verdad? Se está anulando por completo a la familia. Al final hablamos ya de lo que son, qué es la importancia, cuál es el equilibrio y cuáles son los desafíos que nos brinda lo que es el equilibrio entre vida personal y vida laboral. Pero me gustaría entonces que ya que les trajimos el tema a la mesa, a las personas que nos están viendo a través de YouTube o los que nos están escuchando desde su vehículo a través de Spotify, quisiera que les pudiéramos comentar sobre estas estrategias que me comentabas fuera de cámaras para poder lograr dicho equilibrio, porque el tema es súper extenso. Claro. Pero al final, tanto estrategias como formas podemos marcarlas para poder encontrarlo y poder guiar a las personas que nos están siguiendo a través de las redes sociales. Por ejemplo, los límites saludables. Hablemos sobre estos Claro. límites, pero sobre todo del día a día. Claro, por supuesto. Creo que esto es un tema a veces controversial, porque a veces cuando hablamos de límites, luego automáticamente, es que es una persona egoísta o es una persona egocéntrica o ególatra. Pero creo que los límites son importantes. Saber que mi vida no es solamente el trabajo, sino que hay otras áreas. Esto en ningún momento quiero promover entonces la indiferencia o la falta de empoderamiento del colaborador. No estoy hablando de eso. Pero sí esos límites, saber cuándo realmente eso de ponerme la camiseta o eso de la mía extra realmente se pone a una sobreadaptación y eso es completamente negativo. Cuando establecemos esos límites sanos de saber diferenciar, este es un tiempo para mi familia, este es un tiempo para mis hijos, para mi esposa, para mi compañera de vida, para mis hermanos, para mis familia, amigos, ¿verdad? Incluso eso entonces ya nos empieza a marcar una gran diferencia. Sé que a veces las personas allá afuera no lo van a entender del todo, pero lo importante es que yo sí lo entienda y que lo asuma, por supuesto, con asertividad, ¿verdad? No de una forma abusiva o demás, pero sí saber, este es un tiempo para mí, este es un tiempo para mi familia, este es un tiempo también para el trabajo. Y entonces ahí esos límites creo que empiezan a ser bastante saludables. Nos referimos entonces a dividir nuestro tiempo. Claro, Hablamos de que del día son 24 horas, hablamos claro, de que debemos trabajar un promedio de 8. Quiere decir que tenemos 8 horas al día que tenemos para compartir con amigos, con pareja, con familia. Y no debe ser de diario, por supuesto. porque al final de cuentas, pues creo que papá y mamá entienden si uno ya no vive con ellos, de que uno no los llame Claro, todos los días. por Porque supuesto. si me tomo media hora del día para llamar a mis papás, para contarles qué hice, el resto de horas creo que es un límite sano que Por sería para supuesto, marcarse. claro. Yo, en lo personal, me quedo sin conversación si hablo muy seguido con mis papás. Yo prefiero dejar unos Ok. días para que ya después esa media hora sea más fluida. Y al final, creo que la parte esencial sería esa. Creo que sí nos debemos a la institución, sobre todo que nos Por abren las supuesto, puertas. Primero que claro. nada nos debemos porque pues, nos abren las puertas, nos permiten desarrollarnos, pero también debe existir, como bien decías, quizás no es el horario, porque hay trabajos, hay los emprendimientos. En el episodio anterior platicábamos con un emprendedor. Los Ujú. emprendedores pues no tienen un horario. Ellos Claro, trabajan por mucho supuesto. más en tema de horarios y días que alguien que trabaja en una oficina. Sin embargo, ellos también deben marcar un día y decir, no, hoy no. Claro.
De por los, supuesto, ok, mi emprendimiento abre de lunes a domingo, pero yo no puedo estar de lunes a domingo. Tengo que por saber, como supuesto. decías, creo que la palabra clave ahí es delegar. Exactamente. Y identificar también que no la cantidad de horas que hagamos las cosas van a determinar la calidad de lo que estamos haciendo. Y entonces, porque a veces está esa idea, ¿verdad? Bueno, voy a estar las 24 horas del día, los 365 días del año en mi emprendimiento o en lo que estoy haciendo, pero eso a la larga no es productividad, solo es una sobreadaptación, pero nos cansamos, viene el estrés, el burnout, este síndrome de sentirse quemado, y entonces después vemos a esas personas que son tan vulnerables al trabajo. Incluso tuve un paciente que me comentaba, yo el viernes ya empiezo a ser feliz, pero ya el lunes desde las 3 de la mañana empiezo a levantarme, me empiezo a agitar con ataques de pánico porque hay una sobreadaptación entonces al trabajo. Entonces recordar que la cantidad no va a establecer la calidad del trabajo. Como segundo punto, marquemos el priorizar el autocuidado. Lo mencionabas al Por supuesto. principio. Pero entonces, ¿cómo hago para que, pues, si mi entorno va a ser lo tradicional, ¿verdad? Si uno se junta con 4 personas que salen a correr, uno va a ser el quinto. Si uno se junta con 4 personas que viven de mal humor, tarde o Por temprano uno va a supuesto, estar claro. igual. Entonces, ¿cómo hacemos para cuidarnos primero nosotros y que no sea el entorno quien nos absorba, sino que el entorno pueda recibir un poquito de lo que somos? Claro, yo creo que algo muy importante primero es pensar hacia dónde vamos. ¿Qué queremos en nuestra vida? ¿Cuáles son nuestros objetivos y por qué hacemos lo que estamos haciendo? Eso entonces nos va a llevar a empezar a mantener un equilibrio. Y entonces esos autocuidados como el practicar ese ejercicio, como esa lectura, el practicar meditación, por ejemplo, hoy se está trabajando mucho sobre mindfulness, el tener la atención plena o la conciencia plena, vivir el aquí y el ahora. Esto nos va a garantizar estos elementos de autocuidado. Decías algo bien importante, ¿verdad? Y decían los abuelos, el gana entre la miel más de algo se le pega. Pero también aquí depende mucho de cuánto yo me estoy automotivando, de cuáles son mis objetivos y decir, bueno, pero si los demás de repente no hacen nada de ejercicio, pues yo voy a ser la excepción y tal vez yo voy a ser el que voy a motivar para que mis familiares o mis amigos también salgan conmigo por lo menos a correr o dar un par de vueltas también, ¿verdad? Entonces yo creo que también es hacia dónde quiero ir en mi vida y pensar que hoy la calidad de vida es prioridad y nuestra salud mental abarca esta parte del autocuidado. Tenemos el poder fomentar lo que es una flexibilidad laboral como tercer punto. Claro. ¿Qué, qué definición le brindarías a una flexibilidad laboral? Porque pues yo estoy seguro que muchos que nos están viendo y podríamos incluirnos algunos de acá del equipo de producción, de que no Ujú. podemos venir y decir, no, 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 lo dejo para las 8 de la noche, cuando Claro. claramente dependemos de otros departamentos o de otras personas. ¿A qué nos referimos entonces con flexibilidad laboral? Claro, esto es un tema que en países como los nuestros se está empezando a trabajar fuertemente. Y es que hoy se han hecho estudios que no es tanto la cantidad de horas directamente de estar dentro de la empresa o dentro de la organización, sino el tiempo efectivo y oportuno que podamos tener. Hoy hay empresas, incluso aquí se está teniendo, en Ciudad de Guatemala también, donde dice, bueno, si usted alcanza sus indicadores de logro, sus indicadores de calidad en 3 días, los otros usted los tiene libre. Y se ha comprobado que esto ha mejorado mucho la efectividad. O por ejemplo, bueno, los días viernes, si usted ha alcanzado todos sus objetivos, tiene medio día libre. Y es increíble, pero se ha visto de que entonces bajan esos permisos, esas idas al médico, esas idas al IX. ¿Por qué? Porque las personas de una otra manera están motivadas y saben, porque hoy lo que más queremos es tiempo. Claro. Hoy las personas necesitan el tiempo. Por supuesto, esto no se aplica a todas las empresas o todas las organizaciones porque hay que partir de sus políticas y la filosofía. Pero poco a poco, Leo, yo creo de que ya en un par de años vamos a ir viendo sobre el hacer ese teletrabajo, por ejemplo, ¿verdad? Y los beneficios que esto puede tener. Por supuesto, es romper con muchos esquemas de una cultura organizacional, pero a eso es a lo que nos referimos. Y si no se puede, pues yo en algún momento partimos a lo que anteriormente hemos dicho. ¿Qué tan flexible soy yo también en organizar efectivamente mi tiempo y dedicar esas 8 horas, esas 7 horas directamente a lo que estoy haciendo y qué tanto después, al salir de la empresa, la organización o de mi emprendimiento, le dedico ese tiempo a mí y a las personas que están cercanas? Definitivamente, este es un tema que quizá como país, como Guatemala, quizá estamos un poquito retrasados Claro. en tecnología, en temas laborales, pero sumándole un poquito a lo que mencionabas, en Londres, a finales del 2023, aproximadamente 200 empresas hicieron un estudio de poder ejecutar un plan 4-3, que era el 4-3, son 4 días laborales, 3 días de descanso, básicamente viernes, sábado y domingo ya estaban libres e incluso los 4 días de la semana que se iba a trabajar eran jornadas de 4 a máximo 6 horas. Y detallaron que de estas 200 empresas, más del 90%, era 92%,
iban a mejorar estas condiciones. Mejorar, no solo sostenerlas. Claro. Para este 2024 estaban realizando una propuesta donde básicamente lo iban a cambiar. La idea era 3 días laborales y ahora 4 días de descanso, Interesante. porque sus resultados en ventas se habían básicamente duplicado, disminuyendo a la mitad del tiempo. Así que, primeramente Dios, algún día seremos como Esto, Londres. claro. Y como cuarto punto, tenemos lo que es priorizar relaciones interpersonales. Claro, por supuesto. Ese grupo primario de soporte, entendiéndose la familia, los amigos, vienen a hacer eso, un soporte en nosotros. La familia siempre va a estar para nosotros, no siempre todas al 100%, por supuesto, pero sí, tal vez ese hermano, ese padre, ese hijo, que de forma muy genuina va a estar para nosotros. Ese es un soporte emocional que necesitamos. Y los amigos, esas personas cercanas a nosotros que nos van a estar echando esas porras, como decimos comúnmente, pero que van a estar también para nosotros. Y ellas entonces van a ser ese motivo de resiliencia en algún momento para que mantengamos ese equilibrio. Por supuesto, en ambientes familiares o en ambientes con amigos también hay que cero hablar del trabajo, hablar de otras situaciones, de cosas que me apasionan. Y esto es importante porque entonces nuestro grupo social ahí se mantiene. Porque he conocido a muchas personas que dicen, me he metido tanto en el trabajo que me he olvidado de la familia, me he olvidado de los amigos y estoy completamente solo. Y el sentimiento de soledad definitivamente va a crear un nivel de estrés y va a afectar a nuestra salud mental. Hugo, realmente ese es un tema que estoy seguro que podríamos pasar horas por Así acá. es. Sin embargo, pues creo que tenemos que llegar a la parte de brindarle a la comunidad que nos está viendo, brindarles un cierre, una conclusión como tal, para que ellos puedan entender la importancia del equilibrio, que van a encontrar desafíos y qué estrategias manejar. ¿Cómo sería una conclusión puntual y que puedas abarcar los diversos temas para que quienes quizá en este momento se acaban de sentar con la persona que estaba viendo el podcast y no quieren retrocederlo Claro. tanto tiempo? ¿Cómo podrías dar una conclusión sobre este tema del equilibrio entre vida personal y vida laboral? Yo creo que partiría de un elemento, que es para nosotros el éxito. El éxito no es solamente el campo laboral. El éxito también abarca otras áreas de mi vida, lo familiar, lo personal, el grupo de amigos. Y entonces yo diría que cuando nosotros empezamos a entender que nuestra vida abarca otros elementos, que no solamente es lo laboral, es ahí donde podemos empezar a mantener un equilibrio sano. ¿Por qué hago lo que hago? No solamente en plan automático, en plan piloto, sino centrarme en qué estoy haciendo, hacia dónde va mi vida, y esto nos va a ayudar o a contribuir precisamente a este equilibrio que hemos hablado, Leo, el día de hoy. Hugo, realmente en nombre de todo el equipo de trabajo de Cooperativa Salcajá que hace posible este espacio para poder platicar con ustedes, los profesionales que vienen a ampliarnos el conocimiento, a traernos mejoras para nuestra vida, en nombre de Consejo de Administración y todo el equipo gerencial, mil gracias de verdad por venir hablando con interés, por tomarte el tiempo de poder preparar el tema, de poder pensar qué es lo que nuestros asociados y asociadas pueden llegar a tomar para su vida, ¿verdad? Sea de forma personal, sea de forma empresarial, sea de forma emprendedor, sea de forma atleta incluso, porque estoy seguro que un atleta también puede tomar esta información y adaptarla a su Claro. vida. Así que realmente en nombre de cada uno de ellos, muchísimas gracias, Hugo, de verdad. No, para mí ha sido un gusto. Agradezco mucho a la cooperativa por esta invitación y les felicito realmente por abordar este tipo de temas que definitivamente ven esa parte integral del ser humano. Así que ha sido un gusto compartir contigo. Mil gracias. Realmente como cooperativa creemos que la parte financiera va acompañada de salud mental, va Por acompañada de supuesto. consejo profesional. Realmente es un gusto para nosotros como cooperativa poder llevarles estos temas que sé que van a ser de una mejora para cada uno de ellas. Creo que es el momento, Hugo, de que estas personas que se interesaron en la plática, que quieren saber más, porque como ya dijimos, el tema es enorme Claro, y cada tema le sacamos un subtema y podríamos hablar una hora más de cada tema. claro. Entonces me gustaría que las personas que puedan conocer más y para eso que pudieras brindarnos algún contacto, tus redes sociales, donde pueden ellos ir conociendo si compartís más información a través de tus redes. Creo que ese es el momento oportuno para que puedas dirigirte a quienes nos están viendo y brindarles cómo comunicarse contigo. Claro que sí. Pues a nivel de redes sociales, a través de Facebook, a través de Clínica Psique, anteponiendo la palabra P, ahí me pueden contactar. Y a través de Instagram también, Psique Shela, estoy para servirles. Y siempre es apasionante hablar sobre el tema de la conducta y el comportamiento humano y estoy a sus órdenes. Muchísimas gracias, Hugo, y muchísimas gracias a ustedes que nos ven desde casa.
Gracias por permitirnos ingresar al calor de su hogar. Recuerde que esto es Hablando con Interés, un podcast de Cooperativa Salcajá. Yo soy Leonel González y te envío un abrazo muy fuerte hasta el lugar más bonito del mundo. Sí, justo ese donde te encuentras. Adiós. Hablando con Interés, un podcast de Cooperativa Salcajá.